Pues vamos a empezar con una palabra de oración y después miramos lo que tiene el Señor para enseñarnos hoy de su palabra. Nuestro Padre, te damos tantas gracias una vez más por habernos traído aquí. Gracias por el privilegio que es reunirnos en tu presencia para estudiar tu palabra. Te pido que nos guíes, ayúdame a mí a comunicar claramente lo que quieres que escuche cada miembro aquí. Y te pido que esto sea un tiempo provechoso, un tiempo que te glorifica a ti, donde tú seas honrado por nuestras acciones y por nuestro estudio de tu palabra. Te pido que cada uno aquí crezca en lo que debe crecer, igual que un servidor. Y te pido que este sea un tiempo pues provechoso para cada uno de nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues me gustaría compartir unos pensamientos sencillos, pero de dos personajes muy diferentes que encontramos en la Biblia. Son dos personajes que encontramos en el Antiguo Testamento. Tienen los dos nombres un poco, bueno, cerca de parecidos, un poco similares. Los dos empiezan por J. No sé si podéis intentar adivinar de quiénes vamos a estar hablando. ¿Cómo? ¿Jacob? No. Bueno, buen intento. José tampoco. Josué tampoco. Job. Creo que no quedan más con J. Job y no, Judá. Bien. Si os acordáis en el pasaje que leímos antes, apareció ahí Judá. Job y Judá no parecen tener mucho en común, ¿verdad? Judá vivió en el más o menos el 1900 antes de Cristo, bien, hace casi 4000 años. Vivió, evidentemente, era hijo de Jacob, justo después de los patriarcas, uno de los fundadores de Israel, bien, una de las tribus, era Judá. Y Job vino seguramente unos 200 años antes que Judá. No sabemos exactamente las fechas de la época de Job, no nos lo dice la Biblia, pero se estima que era, ¿cómo se dice? Compatriota, no. Vivía contemporáneo, exactamente, de Abraham. Seguramente más o menos por la misma época, no sabemos, como dije. No era judío, pero tampoco existía la nación judía en los días de Job. Tenían los dos trasfondos diferentes. Bien. No sabemos mucho de la vida de Job, de su línea, de sus antepasados, pero sabemos que él era un hombre pues muy rico, era uno de los más ricos de la tierra, o por lo menos de su región. Era un hombre muy honrado, muy respetado, con mucho éxito, este hombre Job. Judá, en cambio, era una persona también seguramente rica, pero era parte de una familia extremadamente especial. Bien, era hijo de Jacob, como dije, fundador de una de las tribus de Israel, y es más, Judá venía en la línea por el cual vendría el Mesías. Bien, era el hijo escogido el hijo de Jacob, escogido por Dios para ser linaje real. De la familia de Judá vinieron todos los reyes, vino David y todos sus descendientes pues eran de la tribu de Judá. Pero una cosa que es igual lo que más diferencia a estos dos hombres es que, por decirlo sencillamente, bien, Job era un hombre bueno y Judá era un hombre malo. Muy descripciones muy sencillas. ¿Qué nos dice la Biblia de Job? Bueno, seguramente Iñaki nos lo podría citar todo de memoria, pero si alguien puede leer Job capítulo 1, versículo 1 y el versículo 8 también del capítulo 1, y si otro puede ir a Job capítulo 2. Bien, Job capítulo 1, versículo 1, el que lo encuentre, pues que lo lea, por favor. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado
Muy bien. Versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Muy bien. Y capítulo 2, versículos 9 y 10. Entonces le dijo su mujer: ¿Aún tienes integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: ¿Cómo suele orar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos solo de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Muy bien. Entonces, tenemos descripciones de Job. Primero del autor del libro de Job, que no sabemos quién fue, que nos dice que Job era hombre perfecto, recto ante Dios. Y si no fuera suficiente la palabra inspirada de un hombre, pues, ¿qué es lo que dice Dios mismo en el versículo 8? Pues dice lo mismo. Job es varón recto, bien, un hombre ejemplar entre los hombres. No significa que no era pecador. Evidentemente no hubo nadie que no fuera pecador, menos el Señor Jesucristo. Pero Job era una persona apartada del mundo, era una persona santificada por Dios y era un hombre ejemplar. Y vemos en sus acciones también, en el capítulo 2, que él rehusaba hablar mal y pensar mal de Dios, ¿no? Vemos que era un hombre que tenía muchísima fe en Dios, aunque no sabemos en cuánto se basaba esa fe, no teniendo la palabra de Dios, no teniendo Biblia que leer. Job, él le conocía suficiente a Dios como para confiar completamente en él. Bien, Job entonces un hombre íntegro, un hombre pues ejemplar. Y después tenemos a Judá. ¿Qué podemos decir de Judá? Bueno, aparece 4 veces en su personaje en la Biblia. Bueno, creo que 4 o 5 si incluyes el versículo que dice que nació Judá. Pero bueno, aparecen cosas que hacen Judá 4 veces en la Biblia. En Génesis 37, bueno, no vamos a ir a todos los pasajes porque ya creo que conocéis la historia, pero en Génesis 37, del 18 al 28, por ahí encuentras la historia de Judá con sus hermanos cuando le enviaron a José a la esclavitud. Vamos a ir rápidamente. Génesis 37 y el versículo 26. Bien, Génesis 37, versículo 26 dice: Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Bien, justo con eso es suficiente. Ya vemos que hay problemas serios entre Judá y su hermano. Bien, dice: ¿por qué le vamos a matar a nuestro hermano si no sacamos provecho de él? Ya vemos que andan las cosas mal. Porque, bueno, si hubiera provecho, entonces está perfectamente bien matarle. Pero bueno, dice: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Así que, idea brillante, venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él. O sea, nosotros así no le hacemos nada, porque él es nuestro hermano. Muy bien, muy honroso, honrable lo que está diciendo. Honorable, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Entonces, ¿qué pasa aquí en la historia? Pues Judá, encima, con mucho morro, parece ser el héroe de la historia. Judá es el que tiene la idea brillante de coger a su hermano pequeño, y están todos enfadados con él, le tienen envidia, así que le vamos a vender a la esclavitud, básicamente enviarle a su muerte, pero no es por nuestra propia mano su muerte, es lo que decía Judá. Bien, un hermano muy majo. Entonces, es la primera vez que le vemos actuando a Judá. En Génesis 38, después tenemos una escena larga, una historia donde aparece Judá, o sea, todo el capítulo habla de Judá, y en este capítulo encontramos que Judá primeramente comete pecado porque tiene 3 hijos y no le da
a su tercer hijo en matrimonio a la mujer que debía. Bien, según las leyes de su tiempo, los mandatos de Dios en su tiempo, pues Judá tenía que darle a su hijo en matrimonio a esta mujer y no lo hizo. Bien, simplemente es pecado ya eso, pero para no vengarse, sino para intentar salir con la suya, la mujer con quien no quiso poner su hijo, pues la mujer busca cómo atraparle a Judá, cómo salir con la suya, y sabe perfectamente dónde atraparle a Judá, y ya conocéis la historia, ¿bien? Le encuentra a Judá, le hace pecar con ella, y después de que todo termine, pues Judá reconoce su culpa en frente de todos. O sea, básicamente Judá termina malísimamente toda esta historia, y lo único que hace él es traer vergüenza sobre la familia que ha escogido Dios para ser luz, ejemplo a las naciones. Bien, este capítulo todo nos enseña el carácter que tenía Judá, y era un carácter despreciable. Bien, no tiene nada del cual imitar este hombre Judá. La tercera vez que aparece Judá, entonces es en el capítulo 43. Allí realmente no aparece ni bien ni mal su carácter. Bien, lo que pasa en este capítulo es que habla con su padre pidiendo que por favor deje que salga el hijo Benjamín a volver a Egipto. Conocemos ya la historia. Bien, ahí no vemos mucho del carácter suyo. Y la cuarta ocasión, cuando le vemos a Judá, es donde me gustaría pasar un poco de tiempo con vosotros esta tarde. Bien, así que ya hemos establecido con lo que hemos visto de Judá hasta este punto, que tiene un carácter despreciable. Bien, si vamos a compararle a él y a Job, son completamente distintos moralmente estos dos hombres. Y bueno, vamos a estar entonces en el capítulo 44. En el capítulo 44 vuelven los hermanos, bien, Judá con todos los otros hermanos, vuelven a Egipto a verle a José, aunque no saben qué es José. Ya es la segunda vez que han venido a Egipto, están pidiendo comida para que puedan sobrevivir el hambre que está pasando toda la familia. Y bueno, aquí están volviendo con Benjamín, el hijo pequeño, porque José les había dicho a los hermanos que no podían volver, no iban a recibir nada si no le traían al hermano pequeño. Bien, se encuentran con José por segunda vez, no le reconocen por segunda vez. Hace poco, la última vez que les ha visto, José les acusó a todos de ser espías. Bien, les acusó de ser espías y le tomó como rehén a Simeón, uno de los hermanos. Les dice, pues no podéis, o sea, se queda aquí Simeón, aquí como rehén mío, como prisionero, hasta que volváis con el hermano para probar que no eran espías, como había dicho José. En el capítulo 43 ocurre lo que mencioné, donde Judá habla con su padre y le convence a dejar salir a Benjamín. Judá le promete que no le pasará nada a Benjamín, y es interesante, no vamos a ir, pero el temor de Jacob vuelve a lo que le ocurrió a José, bien, hace muchos años antes. No me acuerdo cuántos años, pero nos lo dice la palabra. Años antes, Jacob está todavía con miedo de que le va a pasar algo a Benjamín, y vemos que les habla a los hermanos acerca del pecado que cometieron ellos antes. Muy interesante cómo se menciona todo eso en la conversación. Pero bueno, en el capítulo 44 entonces, cuando vienen los hermanos, José les acepta, les da comida, salen los hermanos rumbo otra vez a su casa con todo lo que querían, bien, con Simeón y con trigo, con todo lo que necesitaban. Y ocurre esta escena tan
curiosa, tan peculiar, donde José les manda traer otra vez y les acusa, sabiendo que les está acusando falsamente, le acusa a Benjamín de haberle robado su copa real. Vuelven los hermanos, se enfrentan una vez con José. José les está acusando, realmente le está acusando a Benjamín de hacer algo. José sabe que no es cierto lo que les está acusando. Los hermanos todos saben evidentemente que no es cierto. Es más, todos los hermanos habían recibido el dinero de su comida. Ya sabían que eso no lo habían robado ellos, tenía que ser por mano de Dios. Y cuando llegan ante José, pues la respuesta de este hombre Judá es fascinante, ¿bien? Es alucinante. Me gustaría estudiar un poco su respuesta. Ya hemos establecido mucho contexto, ¿bien? ¿Quién es Judá? ¿Cuál es su carácter? ¿Qué es lo que ha pasado hasta aquí? El siglo XVI dice Judá. Entonces, dijo Judá, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Bien, Judá sabe que no son culpables de lo que acaba de pasar. Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Bien, ¿qué dice Judá? Dice, Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Bien. Judá reconoce su pecado ante este hombre, bien, el que pensaba egipcio, su hermano José. Está diciendo Judá que es culpable, aunque Judá sabe que no es culpable en esta situación. Sabe perfectamente que lo que ha pasado no fue ni por mano de Benjamín, ni por sí mismo, ni ninguno de los hermanos. Pero está diciendo que es culpable y, es más, está diciendo que Dios les está castigando a todos ellos justamente con lo que está ahora pasando, con lo que les quiere castigar José. Una vez más, en esta situación, Judá era inocente, realmente, bien, no había cometido lo que había acusado José, no era culpable, pero de todas formas, Judá se estaba arrepintiendo, se estaba humillando y estaba confesando su pecado, diciendo que Dios estaba haciéndole justicia a él. Bien, es muy fácil. Fácil. Es más común que una persona se arrepienta, o sea, se vuelve para atrás, pida perdón, se humille, cuando es sorprendido en un pecado. Bien, ¿cuántas veces no ha pasado que hemos hecho algo malo y todo muy tranquilo hasta que se nos pilla en el pecado y entonces ya viene el remordimiento, el arrepentimiento y todo lo demás? Bien, cuando se encuentra un fallo, algo que hemos cometido malo, pues entonces es muy normal que uno se arrepienta, o por lo menos lo aparente. Pero aquí no es el caso. Bien, Judá es inocente y de todas formas se está arrepintiendo, se está humillando ante José. ¿Por qué se arrepentía? Bien, Judá, ¿por qué dijo todo esto? Bueno, no se estaba arrepintiendo por haberle robado la copa a José, evidentemente, no lo había hecho. ¿Por qué se estaba arrepintiendo Judá? Por todos los otros pecados que había hecho él. Bien, en este momento no sabemos lo que está ocurriendo en el corazón de Judá. Lo último que hemos escuchado es la historia esta con él y la mujer que se casó con su hijo y toda la escena que mencionamos antes. No sabemos lo que ha estado haciendo Dios en su corazón desde ese momento, pero cuando llega Judá aquí, a este punto, vemos que tiene un corazón completamente quebrantado, un corazón que reconoce que ante Dios es un pecador, ante Dios es una persona, como dijimos, mala, despreciable.
Y cuando Judá se arrepiente, como dije, no tenía nada que ver realmente si lo que les habían acusado había ocurrido o no. La respuesta de Judá demuestra un corazón arrepentido. Bien, esto no es simplemente una fachada para hablar con José. Esto no es intentar sacarle a Benjamín del apuro en que se ha metido. No, aquí vemos el corazón de Judá. Bien, estaba comido completamente por dentro porque reconoció su pecado ante Dios. Bien, esto es entonces el arrepentimiento de Judá. Ahora, compara esto con el caso de Job. Y dije que íbamos a mirar estos dos personajes. Hay ciertas cosas parecidas entre esta historia con Judá y la historia de Job. ¿Fue Job acusado injustamente como lo fue Judá? Pues sí, muchas veces, ¿no? A lo largo del libro de Job encontramos a los amigos de Job acusándole falsamente de cosas que Job nunca había hecho. Elifaz, uno de sus amigos, en Job capítulo 22, versículo 6, dice: «Porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos». Bien, palabras fuertes. Elifaz le está diciendo a Job: tú hiciste esto, tú has hecho mal, encima no has hecho mal a los que eran malos y se lo merecían, has hecho mal a los pobres y los huérfanos y los que no podían defenderse. Le está acusando fuertemente su amigo Elifaz. En dos capítulos anteriores, en Job, capítulo 20, versículo 19, su amigo Zofar también le acusa. En este caso no le acusa directamente por nombre a Job, sino que está intimando que Job hizo estas cosas. Pero dice en Job 20, 19, por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres, robó casas y no las edificó. Bien, básicamente es una acusación. Está hablando con Job diciendo que por estas cosas está sufriendo lo que está sufriendo Job. Y hay muchas más acusaciones. Bien, todo el libro son acusaciones falsas ante Job. Ya nosotros, con la perspectiva pues, de la Biblia, ya sabemos que Job era inocente o no había cometido estas cosas por el principio, por lo que dijo Dios al principio, y porque al final Dios le vindica a Job. Dice que estos hombres no sabían absolutamente de lo que hablaban, mintieron acerca de Job y al final pues Dios muestra la verdad de la situación. Bien, nos deja ser jueces perfectamente pues, imparciales en este caso. Y sabemos que Job realmente era inocente. Ahora, pero si Job fue inocente en todas las cosas por las cuales les acusaban sus amigos, ¿por qué es que llegamos en el último capítulo de Job, otra confesión que yo cada vez que lo leo me fascina? Es increíble todo lo que dice Job en estos versículos. Job capítulo 42. De hecho, creo que prediqué de este pasaje hace unos meses, quizás. Job capítulo 42, versículo 5 y versículo 6. Esto es lo que dice Job. Job respondiendo a Jehová, nos lo dice el versículo 1, dice, versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job se arrepiente completamente, o sea, demostrando humildad, demostrando igual un corazón completamente quebrantado, un corazón triste, roto por el pecado que ha cometido y con una actitud de arrepentimiento total ante Dios. Bien, esto es Job. Era un poco de esperar en el caso de Judá, pero aquí tenemos a Job, tenemos a un hombre íntegro, supuestamente perfecto ante los ojos de Dios, un hombre bueno, arrepintiéndose con palabras pues exactamente al mismo nivel que los de Judá. Bien, mostrando la misma tristeza, la misma contrición, no sé si es palabra o no, el mismo quebranto por su pecado. Se arrepiente desde lo más
profundo de su alma, este hombre Job. Ahora, la cuestión, entonces, porque vemos que los dos llegan al mismo punto, tanto Judá como Job. Tienen trasfondos muy diferentes, tienen vidas muy diferentes, pero los dos llegan, al arrepentimiento completo, en polvo y cenizas. En los dos casos, es interesante, ni uno ni el otro había sido pillado en su pecado. Bien, los dos estaban siendo acusados falsamente. Los dos, diríamos, no tenían razón por arrepentirse, porque Judá no había robado ninguna copa y Job no había dañado a los pobres, no había hecho todo de lo que le estaban acusando. Pero los dos reconocieron que eran pecadores y los dos se arrepintieron. Pero si el arrepentimiento no vino por las circunstancias externas, porque les habían pillado, por lo que había pasado en su alrededor, si de ahí no vino el arrepentimiento, ¿de dónde vino el arrepentimiento? ¿Por qué llegaron estos dos personajes a decir palabras tan fuertes, tan humildes? Pues los dos arrepintiéndose así, de esta forma. Los dos tienen el mismo corazón en estos versículos, aunque son casos muy, muy, muy diferentes. ¿Qué es lo que les llevó al arrepentimiento? Pues a los dos fue el conocimiento de Dios. Fue Dios el que les hizo a ellos arrepentirse. Job dice: mis ojos han visto a Jehová. Bien, ¿os acordáis? Pues Jehová le había aparecido a Job y le había hecho simplemente preguntas. Dios tampoco le había acusado a Job. Simplemente le mostró su carácter, le mostró su poder y le mostró, a través de todas las preguntas que le hizo, le mostró su grandeza y su santidad. Y cuando Job le vio a Jehová, la respuesta inmediata de él fue este arrepentimiento, este quebranto completamente. Al conocerle a Dios, ¿qué vio Job? Que aunque fuera una persona entre todos los demás, una persona pues aquí arriba, comparado con Dios, ¿quién era? Nada. Eso fue lo que le llevó al arrepentimiento. ¿Bien? La visión de quién era Dios, la visión de la santidad de Dios, y compararse a sí mismo con el estándar de Dios, eso le dejó hecho polvo completamente a Job. Lo mismo le pasó a Judá. Bien, Judá dijo: Dios ha hallado la maldad de tus siervos. O sea, él se está arrepintiendo por la misma razón. Bien, porque ante Dios ha pecado. Y parece ser que entre el capítulo el 38, cuando ocurrió la segunda historia con Judá, entre el capítulo 38 y el 44, pues Judá había aprendido muchísimo del conocimiento de Dios. O sea, había llegado al conocimiento de Dios. Dios había hecho una obra tremenda en el corazón de Judá. Y cuando llega este momento, es un hombre arrepentido. Le ha conocido a Dios, igual que Job. Bien. Los dos, un hombre malo, un hombre bueno, le vieron a Dios y llegaron a la misma conclusión: soy un desastre. Bien. No tengo ningún mérito ante Dios. Y los dos tienen casi dicen lo mismo arrepentimiento. Entonces, lo que nos lleva a nosotros al conocimiento, al arrepentimiento, es igual que con Judá y con Job. Lo que nos lleva al arrepentimiento es el conocimiento de Dios. ¿Bien? No nos arrepentimos nosotros porque nos hayan pillado en un pecado, o ni siquiera es realmente porque nos damos cuenta de que realmente somos personas malas. Bien, eso es todo cierto. Somos personas pecadoras. Pero
en un mundo donde todos absolutamente son pecadores, en realidad no hay grandísima diferencia entre mi vida y la vida del que está alrededor mío. Bien, en un mundo de pecadores, un pecador un poco más grande o un poco más pequeño, no importa mucho. Y por eso digo, el reconocer que eres pecador no es realmente lo que le lleva a alguien al arrepentimiento. El arrepentimiento es verle a Dios, ver la santidad y la pureza de Dios y no compararme a mí mismo con alguien que esté alrededor, sino compararme a mí mismo con la santidad de Dios. Ver cuál es el estándar de Dios, qué es lo que Él espera y a ver si he llegado al estándar de Dios. Entonces, os hago simplemente la pregunta a todos. Bien, tenemos el mismo espíritu arrepentido de estos dos hombres, Job y Judá. Bien, no estoy preguntando si somos salvos o no. Espero que todos los que estén aquí sean hijos de Dios. Bien, como dijimos al principio, el arrepentimiento es básico, es lo principal a la hora de ser salvos. Pero el arrepentimiento no es una cosa de un instante y después ya todo está bien. Si fuera así, pues estupendo, pero tendría que ser así únicamente si dejáramos de pecar en el momento de la salvación. Y tristemente, pues eso no pasa con ninguno. Job y Judá eran lo más seguro salvos, bien, seguidores de Dios, seguramente antes de estos dos momentos en sus vidas. Bien, no estamos hablando de un momento crítico tremendo de arrepentimiento, donde es un cambio de perspectiva total. Eso viene en el momento de la salvación. Lo que pregunto es que siendo perdonados ya, siendo hijos de Dios, ¿tenemos el mismo espíritu que tuvieron estos dos hombres? Igual me dices, bueno, yo no tengo tanto yo no soy un gran pecador como lo fue Judá. Yo no cometí todos los pecados que cometió él. Yo realmente no tengo tanto por el cual arrepentirme. Y si fuera Judá el único que está en la Biblia, pues podríamos decir, bueno, igual tiene razón. Pero con Job te puedes comparar con un hombre que Dios declaró ejemplar. Bien, puedes decir que eres persona mejor que Job, por lo tanto no necesitas este espíritu contrito que tuvo él. Yo sé que yo no. Bien, yo sé que estoy muy lejos del ejemplo que puso Job en la Biblia. Tenemos el espíritu de arrepentimiento que tuvimos estos dos. Si no lo tenemos, yo estoy convencido que es porque nos falta mucho del conocimiento de Dios. Nos falta entender la grandísima diferencia entre un Dios santo y un hombre, una mujer pecadora. Bien, uno que igual está intentando hacer bien, y uno que igual incluso comparado con los demás sea muy muy bueno. La grandísima diferencia entre el estándar de Dios y lo que somos nosotros. Si le conociéramos realmente a Dios, estaríamos hechos polvo, de la misma forma que lo eran Job y Judá, estos dos hombres. Puede ser que aquí, en esta tarde, hayan personas buenas, entre comillas, y personas malas, entre comillas. Puede ser que hasta ahora decías, bueno, sé que he cometido pecado, pero realmente no soy tan malo. Es muy fácil pensar eso como cristiano, ¿no? Cuando lo que debería ser verdad es que somos luz y sal absolutamente diferentes
totalmente diferentes al mundo, lo que debería ser el caso porque tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. O sea, deberíamos, lo que sería de esperar sería ya la perfección, la santidad. Si no llegamos ni siquiera a lo que es de esperar. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuándo es la última vez que te arrepentiste ante Dios? O sea, le pediste a Dios perdón por toda tu culpa. ¿Cuándo es la última vez que demostraste un espíritu arrepentido? El conocimiento de Dios es la clave. Verle a Dios y ver su santidad, eso es lo que nos trae al arrepentimiento. Y espero que cada uno de nosotros esté con este corazón. Bien, yo sé que reconozco mi pecado, reconozco la distancia que me queda a mí en mi camino de la santificación, pero necesito más del espíritu que demostraron estos dos hombres. Necesito más de un espíritu arrepentido. Y creo que lo necesitamos todos nosotros. Voy a terminar con un versículo. En Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, versículo conocido, dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho esto porque de aquí en adelante habrá más guerra. Bien, estaba hablando el profeta con, no me acuerdo, creo que era Asa, uno de los reyes de Judá. Los ojos de Jehová están por toda la tierra, igual que con Job, cuando Dios le señaló a Job como un seguidor suyo. Está Dios mirándonos, y no solo mirando nuestras acciones, sino mirando nuestros corazones. Bien, Dios es el único que puede evaluar lo que está pasando ahí escondido en nuestra mente, en nuestro corazón. Y Dios es el único que sabe si tenemos un corazón arrepentido o no. Como dije, si no eres salvo, si no te has arrepentido por primera vez y arrepentido de la forma más básica, espero que eso sea el primer paso, evidentemente. Pero si eres un hijo de Dios, pregúntate si tienes el mismo espíritu que estos dos hombres. Y si no, pues tu tarea y mi tarea es el conocimiento de Dios. ¿Bien? Llegar a verle más claramente a Dios, y entonces vendrá el arrepentimiento como consecuencia.